Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Éxodo capítulo 12. Vamos a leer el verso 12 y 13. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice el verso 13: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Jesús. Quería compartir este texto con ustedes. Realmente este texto para mí ha sido de mucha bendición. Es un texto bien bonito, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor es poderosa. Toda la palabra del Señor, gloria a Jesús, es efectiva para nuestra vida, ¿verdad? Pero hay algunos textos que para la ocasión en la que estamos pasando, ya que cuando pasamos una necesidad hay un texto, ya cuando estamos pasando una debilidad hay un texto de la palabra, ya cuando estamos necesitados financieramente ahí está el texto de la palabra. O sea que la palabra del Señor es amplia y nos alimenta. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús. En realidad quiero transmitir este texto a través del tiempo que se me permite dar por medio de su Espíritu, y le he titulado a este pensamiento, esta prédica que traigo en esta noche: señal de la sangre. Señal de la sangre. No de sangre como si fuera de cualquier sangre, sino señal de la sangre, ¿verdad? En esta noche ese es el tema. Quiero hablarles un poquito el comienzo de Israel. Dice la palabra del Señor que Israel comenzó en Egipto como nación. Egipto era una nación muy grande en aquel entonces, era un imperio muy fuerte. La palabra del Señor dice que José, que él fue el primero de su familia que llegó a la nación de Egipto. Ya que conocemos la historia, José fue vendido por sus hermanos y fue una larga trayectoria, una prueba difícil en la vida de José. José desconocía los propósitos de Dios. José no sabía para dónde lo estaba dirigiendo Dios. Pero la Biblia narra que a través de las circunstancias de su vida, José termina en Egipto. Y dice la palabra del Señor que José pudo perdonar a sus hermanos el daño, y la palabra también de Dios dice que donde quiera que José iba, Jehová estaba con José. Qué lindo, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que José fue puesto en gracia. La mano de Dios lo llevaba a través del dolor, a través del sufrimiento, a través, ¿verdad?, de muchas cosas que José en el momento que las estaba pasando nunca las quiso o las deseó, pero las pasó. Pero la mano de Dios lo llevaba. Dice la palabra del Señor que Dios lo puso en gracia y Dios lo puso en alto en la nación de Egipto. Lo puso como primer ministro de Egipto. Fue la mano de Dios, ya que José fue vendido, ya que José estuvo en una cárcel. Y así a continuación la familia de José desciende a Egipto. José tenía su familia muy lejos de ahí, y desciende la familia a Egipto. Más o menos como unas 70 personas descienden hacia Egipto a juntarse con José. Y así comienza la nación de Israel.
Comienza, dice la palabra del Señor, que Israel comienza a multiplicarse. Eran hombres trabajadores, hombres dedicados, hombres que portaban la bendición de Dios. Tanta era la bendición que portaba Israel, o ese pueblo tan pequeño que comienza con 70 personas. Dice la palabra del Señor que los egipcios, después de un tiempo, comenzaron a temer, tuvieron miedo, porque Israel se estaba multiplicando en una nación ajena. Egipto comenzó a preocuparse porque un pueblo ajeno, un pueblo extraño, se estaba multiplicando, y como portaba la bendición de Dios, dice la palabra del Señor que Egipto comenzó a hacer leyes en contra de este pueblo. Y el pueblo, después de muchas décadas, de muchos años, pasaron algunos siglos allí en la nación de Egipto, el pueblo llegó a tal circunstancia por las leyes que fue este pueblo esclavo de Egipto. Toda Israel fue esclavizada, es decir, no tenían derechos, es decir, estaban marginados. Es decir, llegaron a sufrir, llegaron a hacer los trabajos más difíciles. Y el pueblo de Israel comenzó a sufrir. Israel esperaba una promesa, ya que eran portadores de la promesa a través de Abraham, Isaac, de Jacob. Llevaban una promesa. Y mientras ellos estaban pasando, posiblemente 200 años les empezó tales circunstancias, o 300 años, porque la palabra del Señor dice que estuvieron ahí más de 400 años. Y cuando ellos estaban en esa circunstancia, comenzaron a clamar a Dios. Comenzaron a preguntarse dónde estaba la promesa. ¿Dónde estaba la promesa que se les había dado a sus tatarabuelos? Ellos comenzaron a clamar, porque usted sabe que en el dolor comienza uno a clamar. Comienza uno a pedir, comienza uno a humillarse delante de Dios. Y es precisamente lo que Israel estaba pasando. Y dice la palabra del Señor que el clamor y el llanto llegó a los oídos del Dios Todopoderoso. Israel estaba pasando una circunstancia, pero era un propósito de Dios. Dios tenía un propósito sobre el pueblo de Israel. Israel no iba a quedar esclavizada para siempre. La promesa de Dios tenía que cumplirse sobre este pueblo, ya que el que las había dado es poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? El Dios de Israel es el Dios de nosotros, hermano. Oh, ese Dios es bueno. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que pasaron tales circunstancias. Dios tenía un propósito en la vida de Israel. Quiero mencionar los dos propósitos que tenía Dios. Tenía muchísimos, ¿verdad? Pero eran introducirlos a la tierra de Canaán y establecerlo como nación. Introducirlos, sacarlos de Egipto de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la profecía que le había dado a sus tatarabuelos. Sacarlos de allí, de Egipto, y cruzarlos en el desierto, por el desierto, y introducirlos a Canaán y establecerlo como nación. Pero había un problema. Había un imperio, una nación que estaba sobre ellos. Ellos no podían decidir por ellos mismos. Y dice la palabra del Señor que Dios envía a Moisés. Enviado por Moisés, comienza Dios a trabajar con el pueblo. Dios comienza a mostrarle su propósito y llevar a cabo su propósito. Y dice la palabra del Señor que el pueblo que la nación egipcia
Faraón era un rey duro, un emperador fuerte. Además de ser fuerte, era incrédulo al Dios verdadero. A consecuencia de todo ello, Dios tuvo que mandar algunas plagas, y unas plagas muy fuertes. Dice la palabra del Señor que fueron 10 plagas que mandó sobre la nación de Egipto, donde Israel estaba. Israel estaba a un costado de la nación. A un costado estaba llamada la tierra de Gosén. Allí fue, ya que para los egipcios, todos aquellos que eran pastor de ovejas, para ellos era detestable, era abominación. Para ellos era un trabajo que no merecía respeto. Y dice la palabra del Señor que lo aislaron en un lugar que se llama Gosén. Y esa tierra fue bendecida. ¿Sabe por qué fue bendecida? Porque llevaba la promesa de Dios. ¿Cuántos tenemos esa promesa? ¿Cuántos portamos esa promesa? Yo quiero que levante su mano en esta noche en fe. Yo sé que usted la cree, yo sé que usted la tiene, pero no está de más que usted diga: yo tengo esa promesa. A pesar de la circunstancia que usted está pasando, a pesar de la situación, a pesar de lo difícil que sea, ya que estamos pasando en una situación difícil en estos días, porque no vamos a negarlo, es verdad, el mundo entero está atemorizado, el mundo entero, las naciones, los gobiernos no saben qué hacer con un enemigo fantasma, un enemigo que no se puede tocar, un enemigo que mis amados hermanos tiene a todos los gobiernos, a las naciones, así, con mucho miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Yo tengo miedo también, porque somos seres humanos. Usted tiene miedo también. Yo cuando veo que un tráiler viene muy en alta velocidad y yo estoy cerca del camino, yo tengo miedo. Yo me hago a un lado. Somos seres humanos. La pandemia es una realidad, sí, es cierto. Sí, la pandemia ha golpeado, es verdad. Y muchas otras cosas, no solo la pandemia, pero la fe que nosotros tenemos, la cobertura que nosotros tenemos, el Dios que nosotros tenemos, iglesia, es muy bueno, buenísimo. Es un Dios verdadero, es un Dios leal a su pueblo. No nos ha cambiado ni nos cambiará. ¿Sabe por qué? Porque valemos la sangre de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos un precio alto, iglesia. Es verdad que nuestra salvación, de nosotros no pagamos nada, pero hubo alguien que lo dio todo, y fue el Padre que dio por nosotros en la cruz del Calvario a su Hijo Jesucristo. Lo abandonó en esa cruz por amor a usted, por amor a mí, por amor a su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Nuestra fe, oh mis amados hermanos, señal de la sangre. Dios quería mostrar su poder. En base a esa circunstancia, esa situación y el propósito que iba a llevar a cabo, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay pared, no hay circunstancia, no hay obstáculo, no hay tiniebla, no hay oscuridad, no hay enfermedad, no hay situación. Él es el Dios de lo imposible. En base a esa circunstancia, Dios quería mostrar su poder. Y entonces mandó las plaguitas o plagotas. Y aquel pueblo, dice la escritura, el corazón de Faraón estaba tan endurecido
que no dejaba ir a su pueblo. Voy a usar en esta noche a Faraón como una tipología de una representación de las fuerzas del mal. El diablo quiere tenernos. El diablo quiere mostrarnos la imposibilidad de nuestra situación. No vas a salir de ahí. Ahí te vas a quedar. Tú no vas a poder. Y tantas cosas que el enemigo de nuestras almas quiere usarlo en contra de nosotros. Y así Faraón no quería dejar salir a su pueblo para que fuera a adorarle. Dice la palabra del Señor que Faraón recibió plagas de rana, de langosta, de piojos y un montón de plagas. Las hortalizas, las cosechas se estaban destruyendo. El agua potable se convirtió en sangre. Sin embargo, Faraón, que por decirlo así, está bien, podría decir que está bien dicha la palabra, Faraón estaba terco en no dejar a su pueblo. Pero Dios iba a sacar a su pueblo sin importar. ¿Cuántos creen que vamos para el cielo? ¿Cuántos tenemos nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Cuántos le puede dar un gloria a Dios por eso? Un aplauso al Señor. La palabra del Señor dice que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Bendito el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 9 verso 26. Quiero que lea conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Una de las plagas que quiero mencionar 3. Es la plaga del granizo. Éxodo capítulo 9 verso 26. Dice la palabra del Señor. Dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Cuando Dios manda, cuando Dios ordena, se cumple. Hasta el diablo tiene que ser los mandados, porque el diablo es una creación. El diablo no es una competencia de poder, de fuerza, de divinidad para Dios. El diablo tiene que obedecer. Cuando Dios manda algo sobre nuestra vida, se va a cumplir, no importa la circunstancia. Eso no quiere decir que estamos ajenos al dolor. Jesús dijo: en el mundo tendréis pruebas y aflicciones, pero confía. En el mundo van a haber circunstancias, van a haber momentos difíciles. Jesús, los apóstoles pasaron situaciones. Dice la palabra del Señor, cuando la iglesia primitiva empezó, unos fueron decapitados, otros pasaron circunstancias, pero otros Dios los sacó con mano poderosa de la cárcel. Dice que ángeles llegó por Pedro y lo sacó de la cárcel. Así que déjeme recordarle, yo sé que usted lo sabe, pero nada nos pasará, nada nos acontecerá si no es permitido por Dios. Si usted lo crea, diga un amén conmigo. Nada va a pasar, hermano. No quiere decir que no nos va a llegar la situación. Sí, es posible, porque estamos en esta tierra. Pero el momento Dios va a tomar el control. Y para esa es la fe. La fe espera. La fe se tranquiliza. Hay una fe que hace que las cosas acontezcan, sucedan. Pero hay una fe que dice: se calma, se mantiene. Dios pelea por nosotros. Dice la palabra del Señor que en la tierra de Gosén no hubo granizo. Éxodo capítulo 10 verso 22 y 23. Mire que es la palabra del Señor. Éxodo capítulo 10 verso 22 y 23. Dice: esta es la plaga de
tinieblas. Esta plaga está tremenda. Dice el verso 22: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Verso 23 dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Denle un aplauso al Señor, hermano. La palabra de Dios. Tres días de tiniebla. ¿Ha estado usted en alguna ocasión sin luz en su habitación, en un lugar de camino hacia un lugar? De repente nosotros en Guatemala usamos la lámpara, ¿verdad? El foco, y de repente se fue la bombilla o el bombillo, y hombre, y peor si iba en el barranco. No, hermano, eso es tremendo. Estas tinieblas de 3 días, no la luz que usaban los egipcios no fue capaz. Dice la Biblia que no se pudieron mover en su lugar por 3 días, y no pudieron verse el uno al otro. 3 días de tiniebla. Pero el texto dice: mas con los hijos de Israel había luz. Oh, qué impresionante, ¿verdad? Dios es luz, hermano. Le puso una tapadera al sol, pero les puso un foquito ahí a Israel para que Israel no tuviera oscuridad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Bendito el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 12, verso 12 y 13, lo que leímos. Dice: este tercero que quiero mencionar de las 10 plagas es la muerte de los primogénitos. Era la última plaga y la efectiva, y con la única que Faraón tenía que ceder el éxodo. De ahí viene la palabra éxodo, de Israel. Éxodo significa salida. De ahí fue la última plaga que ahí sí tocó el corazón de toda la nación egipcia. Dice que la gente vinieron a rogarle al faraón, a rogarle que dejara ir a ese pueblo llamado Israel. Dice el verso 12: pues yo pasaré aquella noche, dice Jehová, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. De aquí empieza la fiesta de la Pascua. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés y Aarón: esta es la última plaga que voy a traer sobre esta nación. Esto es lo que ustedes deberán hacer. Tomarán un corderito sin mancha, sin defecto, y se lo van a comer para ese día. Cuando yo pase, se lo van a comer asado, y la sangre de ese cordero sin mancha y sin defecto la usarán
para ponerlo en los postes y en los dinteles de las puertas. Dice Jehová, porque cuando yo pase esa noche y vea la señal de la sangre, de cierto que no habrá mortandad en medio de ustedes. Y en efecto, así fue. Jehová pasó. Dice que pasó. Y el espíritu que entraba en las casas de los egipcios, cuando esa sangre vertida, no entraron. Dice que hubo llanto, mortandad, tristeza. No hubo ni una casa de los egipcios que no hubiese duelo, que no hubiera un muerto, porque todo primogénito, es decir, el primogénito era el hijo mayor de la madre. Era el primer hijo de la pareja, el primer hijo. Así que en toda casa hubo mortandad. Pero en la casa del pueblo de Israel estaba la mano de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El propósito de Dios sobre Israel es que fueran ellos los portadores de la ley, los portadores del antiguo pacto en todas las naciones. Y Dios tenía que mostrar su poder y aún su misericordia sobre Egipto, que a través de esas plagas los egipcios pudieran reconocer el Dios que tenía el pueblo de Israel. Tenemos un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia y de compasión. Tenemos un Dios que sabe consolarnos. Tenemos un Dios que sabe lo que estamos pasando, lo que usted está pasando. Bendito el nombre de Jesús. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, verso 22. Gloria a Jesús. ¿Cuánto lo tienen, hermano? Dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre. Y continúa diciendo, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este pacto volvía Dios a redactar su pacto que había hecho anteriormente con Abraham, Isaac y Jacob. El pacto de sangre. Este corderito, esta sangre, esta fiesta representaba solamente, aunque tuvo efecto, aunque tuvo buenas consecuencias, pero esto también representaba la sangre del cordero sin manchas, perfecto, que habla la escritura. La sangre del Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz del Calvario, que perdonó todos nuestros pecados, que esa sangre que vertió en esa cruz es poderosa para limpiarnos de nuestras manchas, para quitar nuestras culpas, para quitar el acta que estaba en contra de nosotros. La sangre del Cordero de Dios representaba solamente esto que ellos hicieron. Ahora en el nuevo pacto, como usted y yo sabemos, se cumplió. Déjeme recordarle, hermano, que usted tiene la sangre, la señal de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Así como Dios tenía un propósito sobre Israel, que fue un propósito de muchos años. Pasaron siglos. Propósito de Dios sobre Israel, para que a través de ellos, por medio de Israel, Jesús llegara a las naciones. El propósito de Dios era establecer un pueblo, establecer un ejemplo de la ley espiritual, la ley moral, en medio de todas las naciones paganas. Así también nosotros, déjeme decirle que hay un propósito. El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que con nuestra fe damos testimonio de que Cristo es real, de que Cristo nos salvó y de que Dios es amor. Hay un propósito en usted. Dios tiene un propósito en usted, y es el propósito de mostrar su gloria, de mostrar su poder, y de que demos testimonio en medio de la situación, en medio, mientras otros están temblando, mientras otros están preocupados. Mira, hermano, hay mucha gente preocupada, y al verlos a ellos preocupados, como que le dan ganas de preocuparse a uno, o por instinto, ¿verdad? Como ser humano. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos la señal de la sangre. Bendito el nombre de Jesús. Nada pasará si no es por la voluntad de Dios. Nada pasará. Nada va a pasar. Nada va a acontecer. Había un hombre llamado Job. Dice la palabra del Señor: recto, perfecto, íntegro, temeroso de Dios. Oh, qué hombre. Así. ¿Y quién dio testimonio de él? Dios mismo da testimonio. Eso es impresionante, hermano. Dios da testimonio de su hijo, de la integridad de su hijo. Y viene el diablo. Desde el principio, desde el principio de la integridad de Job, al diablo no le faltaban ganas para deshacerlo, destruirlo y exterminarlo. Pero ¿sabe qué hizo? Fue a pedir permiso. Y Dios le dijo: te voy a dar permisito. Dios le dio permiso. ¿Qué quiero decirle con eso? Que hay un límite. Hay un límite para tu prueba, para tu circunstancia, para tu situación. Dios tiene un límite. Dios pone un límite. Sí, Jesús dijo: tú, van a pasar situaciones, van a pasar circunstancias. A mí me conmovió la fe de un pastor general en Nicaragua. Era un pastor muy reconocido en Nicaragua. Era general porque tenía varios pastores a su cargo. Y le pegó esta enfermedad. Le dio esta enfermedad. Y cuando estaba en el hospital, porque él tenía muchas amistades, me imagino que tenía amistades, doctores, personas reconocidas, y a él le querían poner el ventilador, que se ha hecho muy famoso este ventilador últimamente, porque él estaba en una situación difícil de sus pulmones y le querían poner el ventilador. Y sabe que él dijo, su último deseo, se podría decir: pónganselo al que está al lado. Eso es fe, hermano. Eso es convicción. Hay hombres de Dios que son ejemplos de seguir. Él dijo: pónganselo. Esto porque dieron testimonio, lo sacaron por las noticias, y él prefirió cedérselo a su prójimo. Yo cuando escuché eso dije:
Eso es fe. Eso es seguridad. Eso es convicción. Eso es valor. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Tener esa fe. Usted tiene la señal. El enemigo también se aprovecha de nuestro temor, ya que ser el precavido, tener la precaución, eso es importante. Ser precavido, guardar la distancia, guardar ciertos consejos importantes. Yo me pongo mi mascarilla, voy a la tienda, y yo cargo mi gel para limpiarme las manos, y sí lo hago. Pero un miedo excesivo, un miedo, un temor que nos paraliza nuestra fe. El enemigo se aprovecha. ¿Por qué? Yo estaba trabajando en la casa de una señora. Aproximadamente ella estaba en los 60 y algo, 60 y llegando a los 70, y el esposo es un poco más de los 70, y era sobreviviente de cáncer, y apenas empezaba esta enfermedad, apenas se anunciaba. Y yo le dije a la señora: mire, señora, yo creo que no es aconsejable que yo venga a su casa a trabajar, ya que la situación está difícil, ¿verdad? Yo según yo, muy comprensivo, pero yo creo que era miedo lo que tenía. Y la señora es cristiana y me ha pegado una, pero yo creo que venía de parte del Señor. Me dijo: ¿tú eres cristiano? Le digo: sí. Yo también, me dice. Me dice ella: este es el tiempo para yo mostrarles a los que no tienen fe. Este es el momento indicado para yo decirle a las otras personas que viven atemorizadas que el Dios que yo les sirvo es real. Mire, hermano, me ha pegado una buena. Yo dije: esto viene de parte del Señor. De verdad, hermano, yo sé, he tenido momentos de temor, yo no le voy a mentir, pero nuestra fe es poderosa, iglesia. ¿Cuántos creen que tenemos vida eterna? Amén. ¿Usted ya vio su nombre ahí arriba? ¿Usted ya vio su nombre? No, ¿verdad que no? Por fe sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. La sangre de Jesucristo, la señal del nuevo pacto, nos da la garantía de vida eterna. Iglesia, usted tiene la señal. Solo vengo a recordar algo que usted ya sabe. La señal de la sangre del Cordero está en nosotros, y no nos vamos de esta tierra hasta que Dios cumpla su propósito. No nos vamos de esta tierra hasta que Dios cumpla su propósito. No quiere decir que no nos podemos ir en este tiempo, pero fue el tiempo de Dios, el tiempo que nos vamos a ir. Pero yo escuché un predicador un día que dijo: yo soy inmortal, dijo, hasta que el propósito de Dios se haga cumplido en mí. Yo dejaré de ser inmortal. Claro, no tenemos que ser abusivos, ¿verdad? O sea, no tenemos que mostrar algo que no tenemos. No tenemos que decir: hermano, yo vengo aquí al hospital sin máscara y míreme. Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no sería una fe genuina, ¿verdad? Pero yo le animo en esta noche. Yo le animo. Amado hermano, usted y yo hemos visto la gloria de Dios. Usted y yo hemos visto el poder de Dios. Usted y yo hemos visto sanar a los enfermos. Dios me ha sanado de muchas cosas. Yo pasé un año de un dolor de cabeza.
los hermanos que ya tienen tiempo de estar aquí tal vez se recuerdan. Fui al hospital y me encontraron una vena malformada. Esa vena malformada me dijo que hay un porcentaje de personas que la tienen sin saberlo. Eso es lo que ocasiona un derrame cerebral, ¿verdad? Y bueno, y en el instante yo sentí ese miedo. Y me dice, bueno, tienes dos opciones. Una es que te abramos la cabeza, el porcentaje es muy riesgoso, muchos de tus miembros pueden quedar paralizados. Y el otro tiene que ser con radiación. Y bueno, yo decidí por radiación. Y los efectos de la radiación que me dio fueron tremendos, hermano. También me dio efectos. Y me dice, y después de un año tú vas a regresar y vamos a ver cómo estás. Ya pasaron 15 años y no he vuelto al hospital. Nos vamos cuando Dios quiera que nos vayamos de esta tierra. Tienes la señal de la sangre del Cordero. Con esto quiero terminar con una anécdota. El pastor creo que ya la conoce ya. En una ocasión, es una anécdota. Dice que vino la iguana y le dijo a la serpiente, mira, era una iguana abusiva. Le dijo a la serpiente, mira, le dijo, que quiero que hagamos una apuesta. Creo que vos, era chapina la iguana. Le dijo, quiero que vos y yo hagamos una apuesta, le dijo. A ver quién es más venenosa. Y de esta apuesta va a ser el más temible de esta apuesta, le dijo. El que gane de esta apuesta va a ser el más temible y ese va a ser el premio. Y dice que le dijo la serpiente segura de sí misma, ¿verdad? Pues ponzoñosa. Y dijo, claro, le dijo, ¿y qué esta iguana qué piensa? Y le dice, está. ¿Y cuáles son las reglas? Le dice, bueno, la iguana siempre es de abusiva. La regla es, le dice, aquí pasan 2 caminantes todas las mañanas a trabajar, le dice. Una le vas a morder tú y a un caminante tú lo vas a morder y al otro yo lo voy a morder. Y le dice, al primer caminante le dice la iguana abusiva, tú lo muerdes. Yo lo voy a morder, le dice. A la primera le dice, déjame regresar un poquito el tape. Al primer caminante le dice, tú lo vas a morder, dice que le dice a la serpiente. Pero cuando tú lo muerdes, le dice, tú te escondes y no te vas a dejar ver. Y yo voy a salir, le dice, a mostrarme, le dice la iguana. Está bien, le dijo la serpiente, ¿verdad? Vino la serpiente, mordió al primero y se escondió. Y vino la iguana y se mostró. La iguana salió así mostrándose, ¿verdad? Como que ella era la que había sido. Y dijo el caminante, ¿ves qué iguana? Dijo, ¿cómo me gustaría tener esa iguana guisado en mi plato? Dijo. Le dolió un poco, ¿verdad? Pero dijo, esa iguana, de regreso a ver si con la onda la agarro. Dice. Y siguió caminando. Había sido la serpiente que había mordido. Pero la serpiente se escondió y la iguana, que no es ponzoñosa, salió a mostrarse. Y el segundo caminante, cambiaron los papeles. El caminante dijo, bueno, esa iguana me mordió, dice, pero ya pronto voy a quedar bien. Regresó tranquilo. Venía el segundo caminante. Le dijo la iguana, ahora me toca a mí. Vino la iguana y le pegó la mordida. Y se escondió la iguana y se mostró la serpiente. Y dice que el caminante, cuando vio la serpiente y se dio cuenta que era un coral de esos venenosos, ¿verdad? Dijo, no, dijo, aquí ya estoy frito. Y comenzó a temblar.
comenzó a temblar y dijo: me ha mordido una serpiente venenosa. Y dice que cayó muerta, y había sido la iguana. El pánico y el miedo, esta es una anécdota, ¿verdad? El pánico y el miedo a veces nos traiciona, pero la sangre de Cristo es real. La sangre de Cristo. La Biblia dice que la iglesia tiene poder. Y yo entiendo que no todas las veces estamos en las altas de la barra. Yo lo entiendo, eso yo lo sé, lo he pasado, tengo años y sé. Pero pidámosle a Dios fe. Señor, fortalece mi fe. Ayúdame, Señor, con mi fe. La iguana de la pandemia, si pudiéramos observar con nuestros, si tuviéramos ojos, si Dios nos permitiera ojos del Espíritu por unos segundos, y miráramos la guerra espiritual que está en contra de nosotros y los demonios que quieren hacernos daño. Las fuerzas del infierno están en contra de la iglesia las 24 horas. Si el Señor nos permitiera por unos segundos la guerra espiritual que se levanta en contra de nuestra vida, y los demonios y las fuerzas infernales para querer hacernos daño, pero hay un límite, iglesia. La sangre de Cristo tiene poder y no le permite, no le permitirá, no se lo permite. Déjeme recordarle. Podría ser esta pandemia como una iguana. ¿Cuántos dicen amén? Con la fe, hermano. Póngase de pie, por favor. Quiero que hagamos una oración. Yo sé que nos están viendo a través de Facebook Live, Facebook en vivo. Déjeme decirle, yo no sé la situación que usted ha pasado, la circunstancia que usted ha pasado. Quizás ha perdido un familiar, un amigo, un ser querido. Déjeme decirle que Dios está aquí y en todo lugar para fortalecernos, para animarnos. Dios es un Dios real, al Dios que nosotros servimos. Déjeme recordarle que no va a llegar, que Dios no va a permitir. Dios tiene un límite a las situaciones que nos pueda pasar. Si usted ha pasado una situación difícil de tristeza, Dios le va a dar la fuerza para volverlo a levantar, para volverlo a fortalecer, para volverlo a animar. Y déjeme recordarle que el propósito de Dios sobre su vida y sobre mi vida sigue aún de pie. Dios no se ha arrepentido. Solo son situaciones, momentos que